Hola a todos, hola a todas, esperando que estén bien. Bueno, esta es la primera clase de la unidad uno de octavo básico, así que bien, bien, pasamos a octavo, al fin, al fin pasamos a octavo básico. O sea, ya dejamos la materia atrás de relacionada con los incas, con los mayas, con los aztecas, para pasar ya a materia que es relacionada con octavo y partiríamos primero con la unidad uno sobre los inicios de la modernidad, es decir, pasando en el humanismo, en la reforma, en el renacimiento y también terminamos con el choque de los mundos, de los dos mundos, o sea, cuando los españoles llegan a América. Eso con respecto a lo central. Ya, entonces, el título de la unidad, para que lo tengamos anotado, para que lo anoten en algún lugar, si es que registran algo con estas videoclases, espero que sí, se va a llamar Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Esta unidad tendrá como objetivo adentrarnos en cuatro conceptos que salen acá dentro del título. Por un lado, modernidad, que nos vamos a referir por modernidad, es decir, una época donde se van a revitalizar viejos elementos que vienen de la época grecorromana. Van a va a entrar va a darle un nuevo valor al ser humano como un elemento central dentro de la sociedad humana de Occidente. Recordemos que todo esto está ambientado dentro de un contexto más occidental, ocurriendo principalmente lo que pasa en Europa como centro de la humanidad, puesto que la historiografía de nosotros, la historia de como nosotros la vemos generalmente, tiene un componente más relacionado con lo occidental que con lo oriental. Y eso quizá es un tema más que nada referido a que nuestras influencias como culturales vienen desde Europa o vienen de Estados Unidos más que de naciones más orientales o lo que ocurre en Asia, por ejemplo. Cosa que hoy en día quizás se ponga más en juicio, pero históricamente ha sido más occidente nuestra influencia. De hecho, hablamos un idioma que proviene del mundo occidental, que es el español. Pero por eso también hay que ver cuatro elementos clave que aparecen, tres elementos clave más que aparecen acá en el título. Por ejemplo, humanismo. ¿A qué nos referimos con humanismo? Cuando el ser humano pasa a ser el centro del mundo. O sea, pasa a ser como el centro de la actividad en general de muchas actividades de carácter artístico, filosófico, e incluso hasta en lo político. Podríamos mencionar que tiene como importancia la figura humana, más allá del orden teocentrista que había dentro de la Edad Media, donde la palabra de Dios era como lo más fuerte, o sea, y como todo lo que y conllevaba con eso, que lo vamos a ver un poquito más tarde. En tercer lugar, la reforma como entendida como la nueva relación que va a tener la Iglesia con la sociedad europea de la época, con respecto y también con las coronas de la época en Europa. Y por último, el choque de los dos mundos, que es cuando hablamos del encuentro entre los españoles y americanos, los indígenas americanos que que habitan su zona. La primera clase es nuestra introducción a esta unidad, que va a tener relacionado con reconocer las características básicas y el espacio temporal que abarca el periodo de la Edad Media. En el fondo va a ser una clase de introducción donde por un lado vamos a hablar de los principales como definiciones de esta que vamos a ocupar comunidad, que es lo que vamos a ver, justo también con la periodización desde donde nos vamos a posicionar eh, temporalmente hablando, que es la Edad Moderna en general. Bueno, primero que todo vamos a partir igual con algunas cosas parecidas a la guía para que ustedes se den cuenta que ustedes tienen un documento que igual se parece mucho a la clase, pero aquí yo lo que voy a hacer va a ser profundizar lo que veamos en la guía, porque igual en la guía uno dice cosas, pero no profundiza tanto, tanto, tanto. Aquí yo entrego ejemplos, entrego algunas cosas como para tratar de comprender un poco mejor las cosas. Por ejemplo, en esta obra, que es La creación de Adán de Miguel Ángel, que es una de las pinturas más reconocidas dentro de esta época, que, que refleja algunas de las características que va a tener de ahora en adelante el arte en Europa. ¿Qué es lo que vemos en esta obra?
Primero que todo, vemos dos extremos dentro de esta. A la izquierda vemos a un humano, presumiblemente este es Adán, y por otro lado, a la derecha, vemos a Dios, representado como una figura barbuda, que es bastante parecida como a lo que solemos imaginarnos generalmente como Dios, a pesar de que se tiene una imagen más centrada como en algo que no tiene como una descripción física, a pesar de que generalmente se le asocia como una imagen barbuda por lo que era Jesús, por ejemplo, y acompañada por un grupo de ángeles que están detrás de él, están junto a él. Y lo que simboliza lo central en esta obra es el punto de unión entre ellos que se intenta lograr a partir del contacto entre las manos de ambos. En este sentido, como dice el título, ¿qué suceso se ha representado en este caso? El contacto entre el hombre, en este caso Adán, y Dios, como reflejando un poco este sentido religioso que también em, tenía la creación, pero a la vez, o sea, desde la creación, desde la visión católica cristiana de la creación, de lo que era la relación entre Dios y Adán, pero a la vez representada de una forma humana, porque si se fijan bien, las figuras tanto de Dios como también de los ángeles que aparecen acá, como la de Adán, son representadas en casi en proporciones reales. Son casi como proporciones físicas bastante más apegadas al humano de verdad, incluso destacando cosas como, por ejemplo, facciones, em, rasgos físicos y detalles que antiguamente no se tenían contempladas, más que nada por un tema de recelo, incluso de miedo de destacar. O sea, por último, ¿qué personajes vemos? Como ya lo he mencionado, vemos a Dios acá representado, vemos al Creador, vemos acá a los ángeles acompañando al Creador, a Dios, y también vemos acá a Adán. ¿Y cómo los representa generalmente? Con figuras humanas lo más apegadas posibles a la realidad. Y aquí es donde llegamos a esto que es el humanismo y el renacimiento. Esta es una de las obras, como les mencioné, en la creación de Adán de Miguel Ángel. Es una de las obras más representativas de este periodo, em, durante la conocida Edad Moderna. Este renacimiento en sí va de la mano con una corriente intelectual que surge durante el siglo XIV y XV, conocida como el humanismo. Es decir, no podemos entender humanismo sin el Renacimiento. El humanismo es toda la corriente filosófica, es toda la corriente filosófica lo principal, mientras que el Renacimiento son las muestras de esto, las muestras artísticas, filosóficas, también obras literarias, también en lo político incluso lo podríamos ver también con obras relacionadas con lo político, entre otras. Todo este movimiento filosófico del humanismo se vio representado en múltiples obras como la que vimos hace la otra lámina pasada. El humanismo en sí le daría mayor importancia a la figura del ser humano dentro de la creación, dejando de lado el teocentrismo de los siglos anteriores, como por ejemplo lo que ocurría en la Edad Media. La Edad Media principalmente la figura central era Dios, y esa figura de Dios muchas veces tenía relación con una suerte de recelo, de miedo de lo que podía pasar más allá de las fronteras del ser humano. Vamos a ver clases posteriores que este como recelo, este miedo incluso, muchas veces va limitado al sentimiento como de culpa o de pecado, de los pecados que obviamente tenía el ser humano en relación a su visión con Dios en esa época. En una época fuertemente influenciada por la iglesia, por la iglesia que dominó en muchos aspectos la vida de las personas. Y de repente vino este movimiento que repiensa esta visión teocéntrica y pone al ser humano al centro, pone al ser humano como una de las figuras más importantes dentro de la creación, como una figura tanto perfecta como también una figura que goza de imperfecciones. Y ahora pasando a la siguiente lámina, vamos a ver aquí en qué época nos vamos a situar de ahora en adelante. O sea, porque igual hay que situarnos históricamente primero para después, obviamente,
hablar de años, hablar de épocas, porque muchas veces uno se pierde cuando dice siglo III, siglo IV, siglo X. Mejor aprendemos primero a situarnos. Mejor. Y el hecho de hacer estas líneas de tiempo tiene como utilidad principal el podernos situar en distintas épocas, el poder como representar gráficamente los años o representar gráficamente en qué periodo nosotros estamos. Y generalmente la historiografía occidental tiende a utilizar hitos de temporales o hitos históricos para demarcar cambios de época o cambios de edad. Esto no quiere significar que el día en que pasó eso obviamente cambió el mundo, como que empezó a, que quedó la embarrada y cambió todo, así como de un día para otro. No, generalmente son hechos puntuales que utilizan los historiadores para referirse a cambios puntuales en la historia. Y eso produce de que nosotros podamos como interpretar que desde ese punto hasta otro punto podamos decir, aquí pasaron cosas que se pueden interpretar como distintas a otra edad del humano. Por ejemplo, el hecho de que la caída del Imperio Romano de Occidente, de Roma en este caso, eh, el hecho que haya ocurrido eso implicó que el centro neurálgico de Europa haya quedado desplazado y desde ahí en adelante el orden de las cosas cambió por lo menos en el plano político y en el plano social, como que ya de por sí empezó una época distinta, puesto que eso fueron cambios paulatinos también, no fueron cambios que ocurrieron de un día para otro, o sea que de un día para otro cambió todo, sino que fue un proceso paulatino que tomó muchos años en notarse, solo que este hecho fue el que ejecutó todo. Y desde ahí el historiador dice ya, desde la caída del Imperio Romano Occidente pasamos a la Edad Media porque en la Edad Media suceden ciertas cosas. Pero la Edad Media termina en un momento también donde cae otro imperio romano, que es el imperio romano de Occidente, en este caso el imperio bizantino, como se le conocía, ante los turcos otomanos. La caída del imperio bizantino implicó una nueva relación para los europeos en relación a buscar nuevas rutas de comercio con Asia, porque hasta antes de esa época los pueblos europeos o sea, los pueblos europeos comercian generalmente con los asiáticos, con los que vivían en Asia más central o incluso llegando hasta China también. Y estos negocios eran a través de rutas que tenían los tanto romanos como, o sea, tanto los que eran mantenidas como por ejemplo los romanos o los pueblos que eran como aliados o estaban relacionados con los europeos. Pero bastó que los imperios, que los turcos otomanos tomaran Constantinopla, que era la ciudad principal de Bizancio, del imperio bizantino. Pasó eso y con ese pequeño cambio de administración, las rutas comerciales cerraron. No hay más comercio. Entonces, ¿qué empezó a hacer el europeo? Tuvo que expandir sus horizontes, tuvo que empezar a expandir sus horizontes a otras rutas comerciales. Ya de por sí, el contacto con los asiáticos hizo también pensar de que el ser humano no tan solo tenía ciertos horizontes que llegaban hasta un límite de Europa, porque por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que en esa época estaba la teoría de la Tierra plana. Bueno, hasta el día de hoy está, pero no saben por qué está. En esa época, la Tierra plana era se suponía que la Tierra llegaba hasta ciertos bordes, o sea, era un poco más hacia el mar, un poco más hacia allá, y después de eso había un abismo sin fin en em, donde habían criaturas mitológicas, criaturas horrendas también, y que desde ahí no se podría salir y ir a navegar en un mar interminable. Eh, Eso era por otro lado. Por otro lado, ya en Asia, incluso en épocas más anteriores, cuando los viajes empezaron a intensificarse, a perder un poco ese miedo a viajar, se decía que en Asia habitaban hombres sin cabeza, con la cara en el torso, o también con hombres con cara de lobo, también como una... Y esto era como el miedo y la negación a querer viajar hacía interpretar ciertas cosas de una forma más fantástica. Por eso el ser humano en la Edad Media tiene una visión mucho más cerrada a su mundo. Cuando esta mentalidad comenzó a abrirse,
Ahí es donde empezaron a aparecer nuevas ideas y nuevas corrientes. Pero el hecho que estalla todo eso, porque implica una mayor cantidad de viajes, una mayor cantidad de conocimientos, una mayor cantidad de reconocimiento personal, ocurre desde la Edad Moderna. Porque en la Edad Moderna empieza distintas experiencias nuevas y experiencias que fueron revividas por el ser humano para poder cómo trabajarlas y poder desarrollar nuevos conocimientos. Em, la Edad Moderna terminaría en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. Ese hecho marca una nueva época que es la Edad Contemporánea en la que nos situamos hoy en día. Y que incluso hasta cierto momento uno dice que ya la Edad Contemporánea como concepto ya está entrando en crisis. Y eso es producto de muchas de las cosas que han pasado desde hace muchos años atrás, incluso. Y es por eso que en este periodo, Edad Moderna implica una modernización. Por eso hablamos de Edad Moderna, porque implica una modernización de muchos aspectos de la vida del humano occidental, como por ejemplo las filosofías, las artes y también en el plano político. Hay muchos cambios que ocurren, una modernización de muchos aspectos de la vida del ser humano dentro del mundo occidental. ¿Cómo podemos definir humanismo? Acá lo que vemos al lado del izquierdo de la pantalla vemos al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un multi-hombre dedicado a muchas cosas. Fue botánico, fue arquitecto, fue médico, fue científico. Muchos aspectos de la vida los cubrió da Vinci durante su vida. Fue uno de los que más hizo cosas durante su vida. El hombre de Vitruvio, una de las obras de Da Vinci, plantea que, o sea, muestra al hombre con sus rasgos físicos ideales o con sus rasgos físicos como acoplados a la realidad, lo más cercano a la realidad posible, destacando todos los ámbitos físicos que tiene el hombre, por lo menos. Y eso es como para reflejar como la nueva visión que tendría el hombre de ahora en adelante durante el siglo XV, desde el siglo XIV en adelante. O sea, desde el siglo XIV, XV en adelante. Con una visión más cercana a lo que es el hombre en realidad. El humanismo en sí, como lo debemos definir, es un movimiento intelectual que se encarga de revalorizar al ser humano como un actor central e ideal dentro del mundo. Con esto también implica que el ser humano debe revitalizar los clásicos grecorromanos, o por lo menos los filósofos del humanismo destacan la importancia de los clásicos grecorromanos, o sea, autores como Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón, desde Roma también, eh, como autores que hablaron cosas importantes y que nos van a poder servir para poder estudiar eh, distintas facetas de la vida. Generalmente las obras literarias de la época comenzaron a destacar mucho los rasgos del humano, así como también obras artísticas, como lo vamos a ver ya en el caso del Renacimiento artístico, entre otras cosas también que destacan al ser humano, no como un ser perfecto en sí. O sea, es un ser, o sea, se le destaca como un ser perfecto porque era un ser a la vez imperfecto, porque tenía potencialidades, pero también tenía deficiencias. O sea, es como rara la cosa, pero el ser humano en sí es perfecto, dado que tiene perfección en sí física, como también física, psicológica en el fondo, pero a la vez también destaca sus deficiencias, su propio carácter, los distintos problemas que podía tener, entre otros. O sea, entre todo tenía algo como a descubrir. Junto con eso, el humanismo, dentro de esto, destaca el uso de la razón por sobre el uso de la fe. El uso de la razón va a ser un elemento principal que va a empezar a destacar durante esta época. O sea, desde esta época en adelante se va a dejar de lado el creer más en lo religioso para abrir paso al uso de la razón, del método científico para poder investigar cosas para poder sacar conclusiones e investigar fenómenos tanto naturales como sociales, así como también se destaca la figura humana en proporciones reales. Ya vimos el ejemplo de la creación de Adán y cómo está representado el hombre. Generalmente en Roma se utilizaba mucho la figura humana, o sea, en Grecia y en Roma se utilizaba mucho la figura humana con aspectos más reales o con las proporciones mucho más realistas que
que en épocas como la Edad Media, donde se utilizaba un nombre mucho más tosco o mucho más poco detallado para definirlo, porque estaba como ese miedo a hablar de lo prohibido. Era como lo prohibido no se podía tocar, no se podía hablar. Generalmente referido como a elementos como los detalles más íntimos de la persona. Por ejemplo, los genitales que no estaban mostrados en obras como de la Edad Media, sino que ya recién en la Edad Clásica y en la Edad Moderna se destacaba mucho más la figura humana dentro de su totalidad, como tal. Así como también la divulgación de ideas filosóficas, como por ejemplo em, las nuevas visiones que tendría que tener un gobernante con Maquiavelo en El Príncipe. O sea, vamos a ver cuando veamos como el Renacimiento desde la perspectiva política, cómo se hablaba mucho de las ideas filosóficas, cómo empezaron a cambiar las nociones de lo que debería ser un buen gobernante, por ejemplo. Aquí tenemos un texto, que este texto está incluido en la guía, que es sobre ser humano y renacimiento, eh, que salió en el libro de El mundo de Sofía. Aquí vemos, vamos a leerlo rápidamente. Ante todo, el Renacimiento dio lugar a una nueva visión del hombre. Los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano, algo que contrastaba fuertemente con el énfasis que había puesto siempre la Edad Media en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se considera al ser humano como algo bueno, como algo grande y valioso. Una de las figuras principales del Renacimiento se llamó Ficino. Él exclamó: "Conócete a ti misma, oh estirpe divina vestida de humano". ¿Qué podemos ver aquí como diferencias entre el hombre, sobre el hombre, la visión del ser humano entre Edad Media, disculpe por enredarme, y la Edad Moderna? La Edad Media generalmente se hacía un énfasis más en la figura de Dios. O sea, hay una importancia dentro de la figura de Dios y donde se veía al ser humano con una naturaleza netamente pecaminosa o con una naturaleza donde al hombre tenía que estar por debajo de Dios en general. Todo como que todo estaba debajo de Dios. En cambio, en la Edad Moderna venía un redescubrimiento, una nueva forma de ver al ser humano y el valor que éste tenía tanto en sus potencialidades como también en sus deficiencias. Eh, y el humano así, en esta época, en la Edad Moderna, adquiriría un nuevo estatus dentro del orden de las cosas como un ser central, un ser que él puede descubrir muchas cosas de su alrededor, de su mundo natural, así como también el mundo social que lo rodea. Y aquí vemos también uno de los casos más, también una de las obras de arte más clásicas, que es la Mona Lisa, también pintada por Da Vinci. Vamos a ver, vamos a dedicar una clase como más a enfocarnos como en el arte, vamos a ver un poco qué significa, o sea, como los rasgos, ahí vamos a detallar algunos ejemplos. Espero hacerlo posteriormente, así hacerle una dedicatoria un poquito más amplia, como este, que es un esbozo más central. Cuando hablamos de renacimiento, generalmente es a reconocer el legado greco-romano que se había perdido durante la Edad Media. O sea, los humanistas lo llamaban renacimiento por eso, porque en esta época empezarían a redescubrir los clásicos greco-romanos tanto en la filosofía como en el arte, como en la escritura, como en la lengua, en muchas cosas. El Renacimiento tendría muchas formas de expresión, como por ejemplo en el campo artístico, que es la principal forma de expresión de los renacentistas, pero también habrían expresiones como por ejemplo en la filosofía, en la danza, en la escritura o incluso la ciencia, porque implicaba redescubrir los clásicos romanos o descubrir las viejas obras romanas que no se habían podido difundir. Y aquí es donde, por ejemplo, igual entra mucho en papel lo que, y esto lo vamos a profundizar en la clase siguiente, el papel de la imprenta. El papel de la imprenta va a ser súper fundamental para entender cómo las obras antiguas empezaron a pasarse de mano en mano. Entendámonos como el valor que hoy en día tendría una fotocopiadora para imprimir un libro, por ejemplo. Eso es como el papel central que tendría la imprenta. Y aquí veríamos, por ejemplo, vemos una de las obras también insignes de la época, que es la Escuela de Atenas de Rafael de Sancio. Rafael en este caso no se distingue mucho, pero en esta obra aquí veremos muchos filósofos y pensadores de la época grecorromana reunidos dentro de una obra así como un gran crossover, donde todos los mejores filósofos de la época grecorromana reunidos dentro de una obra.
eh, filósofos y matemáticos griegos también, habría que agregar. Y eso es como el destacar la obra, y uno de los detalles también que se fijan, si se fijan bien, todos los hombres dibujados en esta representación, todos los humanos representados acá, tienen sus rasgos lo más cercanos posibles al ser humano en rigor, o sea, en real. Y por último, disculpen, esta lectura en relación a Da Vinci vendría siendo un extracto del llamado Tratado de Pintura, donde dice, si el pintor quiere contemplar bellezas que lo cautiven, es muy dueño de crearlas, de ellas de ser señor y Dios. Si quiere valles, o desde las altas cumbres de los montes, descubrir una vasta campiña desde allí y divisar el horizonte del mar, es muy dueño de hacerlo. En efecto, todo lo que en el universo es, por esencia, presencia y ficción, será primero en la mente del pintor, pues en sus manos, y después en sus manos. Y son aquellas cosas tan excelentes que engendran una proporcionada armonía con solo contemplarlas un instante, cual ocurre con la naturaleza. O sea, a partir de la obra creadora del autor, uno puede reflejar ciertas características o ciertas visiones que tiene el autor desde de lo que ve dentro de la naturaleza para reflejarlas dentro de una pintura. Eso es lo que más o menos lo que está queriendo decir Da Vinci. Por eso destaca mucho acá la importancia de la razón, en el fondo, o de cómo la percepción del hombre puede reflejarse dentro de una obra como, por ejemplo, una pintura como la que hizo, por ejemplo, acá Rafael de Sanzio. Bueno, con esto terminamos por hoy. Para concluir, primero que todo, hay que tener en claro algunas cositas. La importancia del humanismo como corriente filosófica que centra al humano como una figura importante dentro de la sociedad moderna de esta época, dejando de lado un poco la intención de ver a Dios como una figura central. Esto no quiere decir que sea el fin de la religión cristiana, católica, apostólica romana, sino que es recentrar la importancia del hombre dentro de la sociedad. La religión no va a desaparecer, de hecho se va a mantener y va a ser incluso un plato importante para control político durante esta época. Vamos a verlo después con la aparición de los gobiernos, las monarquías absolutas en muchos casos, la importancia que va a tener la religión incluso cuando los europeos llegan a América, los españoles llegan a América para dominar la zona. Ya vimos algo de eso en la unidad pasada, pero la religión no va a desaparecer, solamente se reubica el ser humano como el centro de la sociedad, como la persona con mayor el sujeto con mayor importancia dentro de la sociedad, la sociedad moderna europea, sociedad europea moderna, mejor dicho. Em, Tenemos que ubicarnos también temporalmente, como por ejemplo dijimos, entre 1453 hasta 1789. La importancia de esto, que eso es una pregunta que hice dentro de la guía, ¿para qué son las periodizaciones temporales? Así como también tener en claro algunos de los rasgos e importancia como tiene las corrientes tanto humanistas como también el movimiento del Renacimiento. Y ahí vamos a ir viendo, detallando un poquito posteriormente en clases posteriores sobre cada uno de estos movimientos y sus expresiones. Así que con, est con esto concluimos hoy. Eh, Me toca avisarles que, bueno, este videito, aparte de eso, se va a complementar con la guía, les va a servir bastante para eso. Y también les recomiendo harto también las preguntas, las consultas, por ejemplo, en Instagram, como también a través del webmail. Acuérdense que las guías van al webmail también. Así que eso, que estén bien, cuídense y nos estamos viendo en otra ocasión.